Bienvenidos nuevamente a la clase virtual número 2 del curso de Economía y Gestión de Proyectos. En la clase anterior nos adentramos en dar respuesta a una pregunta fundamental para este curso. ¿Qué es la economía? Vimos que la misma se encarga de estudiar cómo las sociedades administran sus recursos escasos para producir bienes y servicios y distribuirlos entre los distintos individuos. A su vez, nos permitimos desarrollar algunas teorías sobre el comportamiento humano, claves a la hora de poder responder a algunos de los interrogantes económicos fundamentales de toda sociedad. ¿Qué producir? ¿Cómo producir? ¿Para quién producir? Es por eso que me parece interesante comenzar esta segunda clase desarrollando el concepto de especialización. La especialización permite reducir los costos y que los consumidores obtengan los productos a un precio más bajo. La especialización tiene lugar cuando los individuos y los países concentran sus esfuerzos en un conjunto particular de tareas, lo que permite que los individuos y los países utilicen de la mejor manera posible sus capacidades y recursos. Este concepto está muy relacionado con la producción a gran escala. La producción en masa o a gran escala, facilitada por la especialización, permite aumentar la relación entre el capital y el trabajo, es decir, el número de unidades de capital por unidad de trabajo, el empleo de nuevas fuentes de energías, el uso de mecanismos automáticos de autoajuste, la división de procesos complejos en simples operaciones repetitivas y el uso de fases estandarizadas en la producción. Básicamente, lo que estoy queriendo decir con todo esto es que si yo me centralizo en la producción de una cantidad limitada de bienes o servicios a producir, voy a poder ser más eficaz en esto que estoy produciendo, ergo, podré tener los beneficios de una mayor producción, por ejemplo, a un menor costo. Pero la producción a gran escala viene limitado por el mercado, básicamente. La extensión del mercado. Yo podré o me convendrá producir a gran escala siempre y cuando tenga a quien vender mi producto o servicio. En otras palabras, solo si hay mercado que absorban la producción es viable la economía de escala. La necesidad de mercados más amplios da origen a procesos de integración económica como el ampliamente conocido Mercosur, desde el punto de vista que nos compete más a nivel local, o de forma más lejana, pero también altamente conocida, la Unión Europea. Y así vamos a poder encontrar muchísimos ejemplos que encuentran básicamente su justificación económica en la producción a gran escala. Desde el punto de vista económico nos interesa hacer un análisis histórico, haciendo una retrospectiva de cómo es que empieza a surgir el concepto de intercambio de los bienes productivos entre los agentes económicos de las sociedades. Por ello me resulta conveniente tratar el concepto del trueque y el dinero.
seguramente todos estén en contacto con estas dos terminologías. El trueque es el intercambio de un bien o un servicio por otro. En una economía de trueque, el precio es la relación a la que se intercambian dos cosas. Desde el vamos se pueden vislumbrar muchos inconvenientes. Básicamente, lo primero que vamos a encontrar es que el trueque lleva mucho tiempo. Poder interaccionar con los diferentes actores de mi cadena de suministros o supply chain de todo un supermercado para poder adquirir todos los bienes que necesito para el mes próximo en mi vivienda, sería muchísimo más complejo si en vez de intercambiar dinero, operaciones, tiempo con un solo actor, el hipermercado por ejemplo, debiera hacerla con cada uno de los productores de ese bien o servicio. Si tuviera que intercambiar tiempo para poder un bien que produzco yo, intercambiarlo con el productor de leche, de gaseosa, de carne, de frutas y verduras, realmente el tiempo tendería a ser infinita. Obviamente no es el único inconveniente. Vamos a encontrar también la indivisibilidad de algunos bienes. Si yo soy productor ganadero y me dedico a la producción de bovinos para comercializar su carne, a menos que cuente con las facilidades de un frigorífico, lo único que voy a poder comercializar, o mejor dicho, intercambiar en un trueque, será como mínimo una vaca o un toro. Y si esto quisiera intercambiarlo por un litro de leche o por un kilo de tomates, desde el vamos vería que la incapacidad que tendría yo de dividir mi propio bien me llevaría a dificultades claras. Y lo que obviamente ya adentré desde un principio con el ejemplo del hipermercado es que con muchos participantes esto se vuelve altamente complejo. El dinero es todo medio de pago generalmente aceptado que puede intercambiarse por servicios o por bienes, obviamente. Con dinero, el precio de un bien es el número de unidades de dinero que se intercambian por una unidad de bien. De esta forma se ven solventadas muchas de estas dificultades que nos adentramos en la diapositiva anterior. Si hablamos de dinero, es indispensable entender que el precio es la única variable del mix de marketing que genera ingresos, por lo que su optimización es clave para la rentabilidad de todo negocio o proyecto. El precio debe reflejar las percepciones de valor de los consumidores, donde a mayor valor percibido, mayor precio posible. Existe un rango de precios aceptables que el consumidor está dispuesto a pagar, y para poder establecerlo hay que tener en cuenta que la determinación de precios es un ejercicio permanente de equilibrio inestable entre tres dimensiones: hacer demanda, competencias y costos, y márgenes. Básicamente, si yo soy productor de un bien determinado,
para establecer su precio, deberé determinar si tengo demanda, si tengo quien quiera comprarme ese bien. Si yo soy productor o fabricante de computadoras, un tipo en particular de computadoras, orientada por ejemplo a los gamers, tendré que ver qué demanda puedo llegar a tener de mis computadoras. A su vez, me corresponderá analizar la competencia. Si soy el único proveedor de este bien, en este caso sería lo que se conoce como un Blue Ocean, encontrar una unidad o modelo de negocio en donde no ha sido explorada y sería el primero. Y en la mayoría de nuestros casos ya vamos a encontrar a alguien que nos dé de alguna forma competencia a nuestro producto o servicio. En este caso estamos hablando de computadoras orientadas para un determinado segmento. Entonces veré qué otros fabricantes, qué otras marcas realizan, fabrican, comercializan computadoras orientadas para mi segmento. Y veré a qué precio las tienen publicadas. No tiene mucho sentido que si tengo demanda de este tipo de computadoras y mi producto es prácticamente igual o muy similar al de la competencia y no tenga un valor agregado diferencial, no tenga un diferencial que justifique un precio mayor, si mi computadora la vendo a $1000 y la competencia la está vendiendo a 800 y mi competidor satisface en potencial toda la demanda, nadie me va a comprar mis computadoras. Entonces, por eso es importante también determinar y conocer mi competencia. Y obviamente mis costos o márgenes que tengo a la hora de producir, porque no tiene sentido de ser que yo determine que el precio o el rango de precios aceptables para la venta de esta computadora sea de $800 cuando producirla a mí me cueste 900. Todas estas interacciones, incluso la de fijación de precio, no se dan en un marco aislado. El Estado, en mayor o menor medida, está presente. Es por eso que nos interesa también analizar cómo es la interacción entre esta economía de mercado y el Estado. Cuando los diferentes agentes sociales actúan libremente dentro de un marco institucional determinado, estaríamos hablando de una economía de mercado. Si las relaciones entre los agentes sociales están precedidas por las decisiones que toma una autoridad, estaríamos ante una planificación central. El mercado es un mecanismo por el medio del cual los compradores y los vendedores interactúan para fijar los precios e intercambiar bienes y servicios. Cuando estamos hablando de que debo contemplar demanda y competencia, a la hora de fijar un precio no estamos hablando más que este mecanismo por el medio del cual compradores y vendedores, quienes ofrecen y quienes demandan, están interaccionando para fijar este bien. Obviamente no queda de lado la cuestión de costos o márgenes que anteriormente citamos. Ahora bien, ¿en qué circunstancias el Estado puede y debe intervenir el libre funcionamiento de los mercados? Hay muchas razones. Entre ellas podemos encontrar razones macroeconómicas, política anticíclica por medio de la política fiscal y monetaria, variables como el nivel de desempleo, tasa de inflación, crecimiento de la renta. Así podemos encontrar infinidad de ejemplos
En algún momento más adelante del curso hablaremos de el rol, el funcionamiento del Banco Central, pero por ejemplo, la emisión de moneda local está íntimamente relacionada con la inflación que pueda llegar a tener un país. Por otro lado, podemos encontrar variables como la redistribución de la renta y equidad. Si una sociedad no considera ética la distribución, el Estado, la distribución obviamente de la riqueza, el Estado debe intervenir con políticas redistributivas. También podemos encontrar variables como la salud, educación, los ingresos medios. Todas estas son circunstancias en las cuales el Estado suele intervenir con diferentes políticas. O también se encuentra existencias de falla de mercado. Las fallas de mercado se pueden sintetizar básicamente en lo que se conoce como competencia imperfecta, externalidades e información imperfecta. Cuando un mercado no asigna el mercado solo por sí mismo, entre los agentes que interactúan en sí mismo, no asigna eficientemente los recursos por sí solo, estamos en la presencia de una falla de mercado. Una que ya nombramos es la competencia imperfecta. En muchos mercados, uno o más participantes pueden influir sobre los precios. Acá estamos diciendo que algún actor relevante puede tener injerencia en la fijación de precios independientemente de la interacción entre oferta y demanda. Las externalidades, tales como la contaminación que el mercado da que de por sí solo no aborda. El ejemplo clásico que se suele dar es una industria de papel puede contaminar las aguas de un río y de por sí sola, y acá no nos hemos adentrado, pero en los apuntes podrán encontrar sobre la metáfora, el concepto de la mano invisible de Adam Smith, donde básicamente podríamos sintetizar que el egoísmo de los actores hacen de que por sí solo el mercado se autorregule. No siempre se da, porque obviamente podríamos desde esta perspectiva analizar que la industria de papel le interesa bajar únicamente los costos con la finalidad de aumentar sus ganancias. Acá podríamos hacer un impasse con lo que ya venimos tratando en clase de lo que trabajamos sobre la finalidad de lucro de las empresas. Cerrando este impasse, y en este ejemplo que analiza solamente esta variable, la industria de papel, si quiere únicamente optimizar, se encuentra en el mercado, interaccionando con el mercado únicamente para optimizar sus ganancias, no le va a importar si contamina el agua de un río. El tema es que el contaminar y perjudicar este río no solamente podría quedarse en que perjudica a agricultores, sino a una larga cadena de actores en esta economía. Y el precio del papel no reflejaría este perjuicio que estaría dándose producto de esta industria determinada. Entonces, en esta externalidad, el Estado puede y debe intervenir. La información imperfecta, en muchos casos el supuesto de información plena, está realmente muy lejos de la realidad. Si bien en estas eras de las telecomunicaciones, del acceso a la información de una forma
mucho más rápida y eficaz que hace 30 años, que hace 20 años. No quiere decir todo esto que la información clave, primordial o importante esté o sea tan fácil de acceso a todos los participantes del mercado. Y esto también se conoce como una falla de mercado. Es interesante para profundizar en estos conceptos que venimos viendo, analizar, por ejemplo, cuál es la brecha entre ricos y pobres en la Argentina. Me gustaría que en sus casas tratemos de hacer o encontrar, mejor dicho, una respuesta a esta pregunta, contemplando un determinado momento de la Argentina, para que podamos todos tener o llegar a un valor comparable. Entonces les propongo que todos busquen información del segundo trimestre del año 2016 para que podamos profundizar en los hallazgos. Acá es donde los invito a poner pausa al video, buscar información y luego continuar con la diapositiva que les voy a mostrar a continuación para que comparen lo que ustedes encuentran con lo que les voy a mostrar. A continuación continuaré con la segunda parte de la clase. Entre algunas de las informaciones que pudieron encontrar, es esperable que hayan accedido a una fuente primaria, como en este caso lo es el INDEC. Específicamente la encuesta permanente de hogares, que les permite a ellos publicar una tabla en Excel como la que estamos viendo en este momento. Esta tabla, titulada Hogares según escala de ingreso total familiar para el segundo trimestre del 2016, nos permite ver cómo se distribuye los ingresos por familia, clasificados o divididos por deciles, donde el primer decil nos muestra, por ejemplo, la escala de menor ingreso, que va entre 100 y 5.000 pesos. En la columna siguiente veremos la cantidad de hogares que se corresponden con este primer decil y obviamente el porcentaje, porque ya está preestablecido, lo ponemos nosotros bajo esta condición de dividirlo de esta forma, va a ser de 10. Esto es que en sí la tabla, fíjense que estos valores son muy similares unos con otros, y acá seguramente tendrá en cuenta la diferencia entre valores de los decimales después de la coma, pero nosotros lo que estamos haciendo es dividir a mi universo de hogares en el primer 10%, el segundo 10%, o sea, en deciles, y plantear el análisis de esta forma. Lo que nos va a interesar, sí, seguramente va a ser analizar, bueno, para este primer decil de población, cuántas personas están representadas en esos hogares, porque recuerden que esta tabla lo que me está mostrando es hogares según escala de ingreso total familiar. Y bueno, podremos ver que para este primer decil tenemos este valor de población.
y representa un porcentaje de personas de este valor, 7,1. Lo más importante de todo esto, desde el punto de vista de la consigna, es esta otra columna que me da el ingreso total familiar y me permite, para mostrar mayor claridad en lo que les estoy proponiendo, voy a borrar lo que les estoy mostrando y dejar en blanco la diapositiva para mostrar específicamente este valor. Ingreso medio por decil. 3.730 pesos corresponde al ingreso medio para el primer decil en el segundo trimestre del año 2016. En promedio, la población de menores ingresos, los hogares de menores ingresos estarían teniendo por familia un ingreso equivalente, repito, en promedio, a 3.730 pesos. De la misma forma, podemos ver cuál es el ingreso medio por decil para el segundo, tercero, cuarto y el décimo. En el décimo vemos que este valor asciende a 5.321 pesos. Fíjense un dato por demás interesante, que ese promedio viene de dos valores muy diferentes. O sea, habrá hogares que tendrán un ingreso de 718.000 pesos y habrá hogares que tendrán ingresos de 35.000 pesos. Retomémonos al año 2016 en la Argentina. Si bien 35.000 pesos por familia es un número llevado a ese periodo de tiempo interesante, la clase social a la que puede pertenecer un hogar que tenga ese ingreso, supongamos una familia tipo como la que estuvimos viendo en la clase 1, va a ser bastante diferente a otra clase que tenga un ingreso de 700.000 pesos. Pero bueno, acá simplemente en esta metodología o en esta forma de construir este indicador que nos podría dar una idea de cuál es la brecha en la Argentina entre la población que mayor ingresos tiene y la población que menor ingresos tiene, entre este decil y este decil, tendría que compararse entre estos dos valores. Y es así como podemos observar que si hacemos el ratio entre la celda M15 y la celda M6, o sea, los dos valores que acabo de marcar, vemos que nos da un número de aproximadamente 13-14 veces. Y esta es una forma que tenemos para analizar o cuantificar la brecha entre los que más ingresos tienen y los que menos ingresos tienen, y podríamos analizar la evolución a lo largo del tiempo y políticas que se vayan tomando si esta brecha aumenta o disminuye. Recordemos que un indicador de por sí solo o un índice no me dice nada, sino una serie de indicadores me ayudan a tomar decisiones para lo que necesitemos gestionar en un proyecto, en un país, en una empresa. Esta es una forma, por ejemplo, que se tiene para construir un indicador que me permite analizar cuál es la brecha que hay entre los que más y menos tienen en un país y ver cómo es esta distancia. Podríamos hacer esto mismo visto con otro país del primer mundo y comparar cuál es la distancia
por ejemplo, qué hay entre los que más tienen, y cuando digo más tienen me refiero únicamente a los ingresos, por ejemplo, por familia. Podríamos hacer esto mismo per cápita, por persona, por individuo. Acá lo vemos por núcleo familiar, entre Argentina y Alemania, entre Argentina y Estados Unidos, o entre Argentina y Brasil. Con esto damos por terminada la segunda clase virtual de economía y gestión de proyectos. Acá nuevamente les dejo de dónde ha sido extraída esta información para construir esta clase virtual. Hasta luego.